Saludos, República Dominicana, para todas aquellas personas que nos siguen a través de las redes sociales, a través de los diferentes canales. El día 9 de marzo celebramos el natalicio de Francisco del Rosario Sánchez y en ese mismo paso también se celebra el Día Nacional del Ministerio Público en honor al patricio Francisco del Rosario Sánchez. Pero siempre este programa inicia con la palabra del Todopoderoso para que Él nos bendiga cada día. Y la palabra de Dios está tomada del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo recorría Jesús Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Una vez que sus hermanos se hubieran marchado a la fiesta, entonces subió él también, no abiertamente sino a escondidas. Entonces algunos que eran de Jerusalén dijeron: ¿no es este el que intenta matar? Pues mirad cómo habla abiertamente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Pero sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó: a mí me conocéis y no conocéis de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino que el verdadero es el que me envía. A ese vosotros no lo conocéis. Yo lo conozco porque procedo de él y él me ha enviado. Entonces intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, después de escuchar, leer y meditar la palabra de Dios, tenemos con nosotros al maestro, al profesor Pantaleón Mieses. Él no necesita presentación, es un intelectual, un académico, estudioso de lo que es el derecho en sentido general. Profesor, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? Magistrado Manuel Cuevas. Gracias, profesor. Estamos por acá. Primero, sí, obviamente con esas palabras introductorias, siempre poniendo al Señor por delante de nuestros planes, nuestros proyectos, para que así mismo bendiga esta entrevista, bendiga a cada uno de los que nos ven, que nos siguen en las redes sociales y que puedan entonces nutrirse de la información que aquí se va a servir. Para mí es un placer siempre estar aquí. Gracias, en Justicia profesor. y Sociedad con la invitación suya. Gracias, profesor. Profesor, usted me va a disculpar antes del inicio, pero si no pongo esta foto, profesor, yo creo que me van a fusilar. Vamos. Señor director, por favor, la foto de mi amigo Ariel, que siempre dice: mira, veo tu programa, así que ponme la foto mía. Háblalo ahí. Ese es Ariel, él es un colaborador de la sí, Fiscalía, claro, le conocemos muy bien, activo. Muy activo, sí. Un hombre que resuelve allá a nivel de archivo y demás. Exactamente, él es muy dinámico. Está un poquito medio gordito, sí. Digo, ambos. Sí. Pues bien, Ariel, un saludo eterno, hermano. Cuídate mucho y con Dios. Pues bien, gracias, profesor. No, excelente, excelente, como hacer un colaborador, sí, un fajador. Así es, profesor. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la ley de extinción de dominio. ¿Y quién más que conoce esta ley como el profesor Pantaleón Mieses? Vamos a preguntarle cuál es el objeto de la ley de extinción de dominio. Muy bien, sí, la ley de extinción de dominio fue un anteproyecto antes de ser ley, fue un anteproyecto bien controvertido en la República Dominicana. Okay. En el año 2021, 2022, se estuvo debatiendo sobre esta ley y su contenido, sobre todo porque esta ley, que como su nombre lo dice, es para extinguir el dominio, para extinguir es quitar o anular el dominio, la propiedad de una persona sobre un bien.
En este caso, la ley de extinción de dominio es el fruto de varias convenciones internacionales, principalmente su origen principalmente en Colombia, en donde después de la muerte de el capo Pablo Escobar Gaviria, quedaron muchos bienes. Esos bienes se temía que sus sucesores fueran a buscar esos bienes y entonces decir, bueno, como Pablo Escobar falleció, ya no hay persecución penal, ya estos bienes son míos. Y entonces, después del Estado colombiano haber pasado por un proceso de sangre, por un proceso de terrorismo, de extorsión, Pablo Escobar enfrentó al Estado colombiano, poniéndolo en jaque prácticamente con el terrorismo. Entonces, ¿qué entendían ellos como sociedad? Decían, bueno, pero que una persona no se puede beneficiar del delito, del crimen, es decir, quedarse con los bienes después de haber cometido estos delitos. Entonces, idearon un tipo penal para perseguir esos bienes. Y esos bienes entonces sería un juicio en el cual se le hace a ese bien mediante un procedimiento donde ese bien explique su licitud. Si no se puede demostrar la licitud del bien, entonces se extingue la propiedad, se quita la propiedad y pasa al Estado. Eso fue lo que hizo el Estado colombiano, lo mismo que ha hecho el Estado dominicano en este caso, a través de la ley 340-2022. Con esta ley de extinción de dominio, el Estado dominicano busca que los bienes que son fruto de la corrupción administrativa, que son un producto del narcotráfico, que son producto de la extorsión o de algún tipo penal, entonces estos bienes no puedan ser disfrutados de manera, vamos a decir, libremente por esos imputados, y entonces el Estado pueda enfrentarlo con un procedimiento magistrado, porque recordemos que en la época de Trujillo, cuando Trujillo es ajusticiado y luego queda Ramfis como presidente, entre comillas, y antes obviamente de la revolución que termina con la dictadura y se llama a elecciones y gana el profesor Juan Bosch, vino una primera ley. Esa ley se llamó de extinción de dominio, pero esa ley de extinción de dominio es única y exclusivamente para los bienes de Trujillo. Hay una ley entonces que establece que todos los bienes de Trujillo pasan al Estado. Y eso es lo correcto porque Trujillo decía que él no tenía que robar porque él era el Estado. Entonces el Estado lo que hizo fue que lo que es del Estado vuelva al Estado. Se dictó entonces una ley de extinción de dominio para que todos los bienes de Trujillo y de la familia Trujillo pasaran al Estado dominicano, que es donde se forman las llamadas Corporación de Empresas del Estado, llamadas CORDE. Esas empresas CORDE todas eran de la familia Trujillo, Almería, Pidoca, o sea, las pinturas dominicanas, todas esas empresas eran de la familia Trujillo, pero mediante una ley de extinción de dominio se determinó que todos los bienes de la familia Trujillo pasarán al Estado. Nosotros ahora tenemos la ley 340-2020, que no es de golpe y porrazo que pasan al Estado, sino que hay un procedimiento, que es de lo que vamos a hablar en el día de hoy, mediante el cual el Estado puede expropiar, quitarle esos bienes a una persona. Entonces, ¿cuál sería la naturaleza de esta ley de extinción de dominio? Excelente pregunta. Mire, la ley de extinción de dominio es penal, es civil, es administrativa, es una ley de tipo constitucional, contencioso. Mire, la ley en sí dice que es de naturaleza especial. Es decir, no es una ley penal, ni civil, ni administrativa, es una ley especial. Incluso el procedimiento se llama procedimiento de extinción de dominio, no se llama procedimiento penal, no se llama procedimiento civil, se llama procedimiento de extinción de dominio. Esto quiere decir que la propia ley trae su procedimiento especial. De ahí que podemos decir que esta ley, su naturaleza jurídica, es una ley especial porque si bien se cuestiona la procedencia del bien sobre su licitud o no, entonces no es típicamente penal, ¿no? Aunque, como vamos a ver también más adelante en el procedimiento, lo lidera la Fiscalía, la Procuraduría lo lidera, pero no lo lidera como un tipo penal. Y eso tiene su razón de ser. Recuerden que esta ley 340-2022 es para expropiar, para quitarle los bienes principalmente a las personas que son
deportada hacia los Estados Unidos. ¿Qué estaba pasando? Estaba pasando que las personas, por ejemplo, se le conocía un caso en República Dominicana de narcotráfico, se le conocía un caso en Estados Unidos de narcotráfico, solicitaba la extradición, entonces el Estado Dominicano renuncia a la persecución penal y cede a ese ciudadano dominicano mediante un procedimiento a la Suprema Corte de Justicia para que sea entonces llevado a los Estados Unidos para conocerle caso. Ahora, ¿qué ocurría? Que cuando esa persona se iba y se le conocía un caso, llegaba a un acuerdo con la autoridad norteamericana, o por ejemplo era descargado, esa persona entonces venía a reclamar esos bienes y decía, bueno, ya yo cumplí, por ejemplo, una pena en Estados Unidos, ahora devuélvanme esos bienes. Entonces, con la ley de extinción de dominio esto no puede ocurrir. ¿Por qué? Porque la ley de extinción de dominio establece que al no ser de naturaleza penal, el imputado no tiene que estar presente durante el procedimiento. Ajá. Es decir, como yo le estoy haciendo un juicio a los bienes, no se la estoy haciendo a Quirino, no se la estoy haciendo a Figueroa Goto, se la estoy haciendo al edificio 20, número 14 de el ensanche Román en Santiago o del ensanche Piantini en Santo Domingo. Entonces no se lo estoy haciendo a esa persona, no persigo a la persona, sino que persigo la cosa. Por tanto, el imputado no tiene que estar presente durante el proceso porque es al bien que yo estoy persiguiendo, no estoy persiguiendo a una persona. Eso indica que esa ley de extinción de dominio viene a complementar la legislación interna para que se puedan perseguir los bienes de una persona sin su presencia. Vamos a hablar ahora acerca, sabe que en todo proceso penal, ya sea civil, laboral o penal, siempre la competencia es determinante. ¿Cuál sería entonces la competencia judicial en la ley de extinción de dominio en esta materia? Correcto. Hay dos tipos de competencia. Hay lo que se llama la competencia en razón de la materia y hay otra competencia que es en relación al territorio. En relación de la materia, la competencia, como decíamos ahorita, es una competencia especial. No es penal, no es civil, no es laboral, es una competencia especial. ¿A quiénes le atribuyen esa competencia? Se le atribuye a los jueces de instrucción en apoderamiento especial de extinción de dominio. O sea, son los mismos jueces, no hay que nombrar jueces nuevos de extinción de dominio, sino que los jueces de la Corte de Apelación de cada departamento judicial asumen esa competencia y asignan un juez de la Corte para que sea, vamos a decir, el juez de instrucción de extinción de dominio. Entonces, esa es la competencia, vamos a decir, en el tema material. En el tema territorial, la extinción de dominio, el proceso se abrirá por ante el lugar en donde esté el bien que se está solicitando su extinción. Si es un edificio que está ubicado en Santo Domingo, bueno, pues es competente el juez de esa jurisdicción. Si es en La Vega que está, se abriría en la jurisdicción de La Vega. Es decir, donde está el objeto litigioso, que es generalmente bienes muebles e inmuebles, y en segunda fase, que es de manera material, en el caso de los jueces que son nombrados de manera especial para conocer este proceso. Si una persona tiene varios bienes en varias jurisdicciones, se elegirá el que el Ministerio Público al momento de hacer la acción elija. Si tiene varios, es competencia cualquiera de los departamentos judiciales donde tenga bienes. Okay. Desde su punto de vista, ya es una pregunta subjetiva. ¿Usted cree que en la República Dominicana estamos preparados para dirimir esta ley ante los tribunales? ¿Usted cree que existe la preparación ya adecuada para que los funcionarios estén listos para litigar estos tipos de casos? Bueno, ¿cuál es su percepción? Yo entiendo que sí y no al mismo tiempo. Okay. ¿Por qué sí estamos preparados? Estamos preparados porque la ley se suponía en el 2022, magistrado, cuando se promulgó esta ley 340-22, fue en julio del 22. Se entendía, se le dio una vacación de un año que iba a entrar en vigencia en julio del 2023. ¿Qué pasó con esta ley? Que cuando iba a entrar en vigencia, entonces hubo un tema de la disposición de los bienes. Y decían, ok, durante el procedimiento, durante las medidas cautelares, ¿quién va a tener la custodia de los bienes? Porque el Ministerio Público, como no es un caso penal, no la puede tener.
hasta que no se averigüe el origen lícito o ilícito, que eso lo va a determinar el procedimiento. Entonces ahí hubo un bache y no se inició porque entonces se dieron cuenta que hacía falta una ley de custodia de bienes incautados. Y ahí, en virtud de lo que establece el artículo 51 de la Constitución, que establece el derecho de propiedad, dicen, bueno, tiene que tener un tercero imparcial. Durante el procedimiento, el Ministerio Público no puede tener ese bien. No lo puede tener a quien se le cuestiona, porque si en un momento no es el propietario o no puede demostrar la licitud, se le va a quitar. Entonces, se tuvo que promulgar una ley, así mismo se llama, la Ley sobre Administración de Bienes Incautados, que estos bienes incautados entonces pasan a esta administración, que ya no va a depender del Ministerio Público, sino que depende directamente del Ministerio de Hacienda. Esta es una dirección nueva, tiene su personal, tiene su sede y también habla de cómo se administran esos bienes. Si es una lancha, lo tiene la custodia de la Marina de Guerra hasta que termine el proceso. Si es un avión, lo tiene la Fuerza Aérea hasta que termine el proceso. Es decir, se hacen una serie de reglamentos que el Ministerio Público no tiene la estructura para eso, sino que sea una dirección especial o especializada, como le dicen ahora también. Así es. Entonces, por esa parte estamos listos. Es decir, cuando se suponía que estábamos listos para entrar en vigencia, no entró porque había una falencia en cuanto a la disposición de bienes. En cuanto a que no estamos listos de manera parcial. ¿Por qué? Hay una parte que se ha especializado en esta área, principalmente el Ministerio Público. Los jueces le han dado algunos cursos y entrenamientos sobre esta ley, pero la clase jurídica y la sociedad en sí no está todavía muy orientada sobre lo que es esta ley, que está en vigencia, magistrado, porque ahora la ley se le dio unos meses de vacaciones y entraba en vigencia el 28, o sea, está en vigencia desde el 28 de enero de este año, sí. Mañana el Ministerio Público puede presentar un proceso de extinción de dominio y tienen que estar listos para lo que hay, porque eso es lo que hay, tenemos una ley. Claro. Y nadie puede alegar desconocimiento de la ley. Así es. Pero sí, en una parte sí estamos listos porque viene discutiéndose desde hace un tiempo, y por otra parte no, sobre todo la clase jurídica no se ha preparado para esta ley que ya está en vigencia. Así es. Profesor, antes de irnos a la pausa, vamos a dejarle una pregunta en el aire, como decía el príncipe Luis, sobre las etapas o la fase del procedimiento en materia de extinción de dominio. Por eso lo vamos a ver después de la pausa. Santiago de los Caballeros es un ejemplo vivo, constructivo, tangible. Somos una ciudad humana, alegre, moderna, justa, funcional. Santiago es orden, limpieza, Santiago es cultura, Santiago es deporte, Santiago es juventud y Santiago vibra. Aquí nace el futuro de la patria, el nuevo Santiago, de corazón para todo un país. ¡Vecina! Dígame, mi vecina. Vamos a eliminar el mosquito que transmite el dengue. Venga, corra para que vea. Por eso, elimino de mi patio los recipientes que no uso y que acumulan agua. A mis tanques hundo cloro por encima del nivel del agua. Espero 15 minutos y los tapo. Recuerde que unto cloro, pongo tapa y cero dengue en mi casa. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Ministerio de Salud, nuestros servicios más cerca de ti, más cerca de ti. MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos,
transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook, Asesores de Seguros MB y Reyes. En Instagram, Asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos, mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. Por pequeña que parezca, una gota cuenta. Cada árbol cuenta. Cada segundo. Cada paso. Cada lanzamiento. Cada jugada. Cada persona en el mundo. Cada voto cuenta. Participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto. Por ti y la democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. ¿No pagas a su orden? Por algo vendremos más. Filtros Robeida, la garantía de su salud. En Robeida usted encuentra todo lo que necesita para el tratamiento de su agua. Llámanos y le serviremos de inmediato. 809-581-8322 Santiago. Filtros Robeida, la garantía. Bien, señores, continuando con excelentísima entrevista a cargo del profesor Pantaleón Miese acerca de lo que es la ley de extinción de dominio público. Quedamos en una pregunta acerca sobre las etapas o fase del proceso en cuanto a la ley de extinción de dominio. Bueno, magistrado, en esta etapa la ley prevé una primera fase que es la fase de investigación. En esta fase de investigación, esa iniciativa del Ministerio Público, donde se apodera al juez de instrucción en competencia de juez de extinción de dominio. Decíamos ahorita que la competencia es de la Corte de Apelación, que asigna un juez, cuando el Ministerio Público lo solicita, asigna a uno de los miembros de la Corte de Apelación para que sea el juez de instrucción. Este juez de instrucción va a emitir las medidas que sean necesarias para asegurar el proceso. Generalmente, la incautación provisional de bienes, congelación de cuentas y las demás necesidades que tenga el Ministerio Público de la investigación para asegurar el proceso. No hay medidas de coerción de tipo personal, porque ya decíamos que esta es una acción en contra de los bienes, no en contra de una persona, sino en contra de los bienes, pero requiere todo lo que requiera una previa autorización judicial. Va a haber un juez designado para eso. Luego que termine esta etapa de investigación, que es de 3 meses, entonces pasa a la otra fase, que es la fase de juicio. No hay, como se dice en materia penal, una audiencia preliminar, sino que inmediatamente, si hay suficiente mérito para un caso de extinción de dominio, se presenta una acusación y ahí entonces se conoce el juicio. Este juicio es un juicio de prueba, es un juicio oral, público y contradictorio, en donde la persona designa al propietario, el que se dice propietario, los terceros de buena fe, que también pueden intervenir. La ley habla de eso, de el tercero de buena fe, que puede ir a defender un bien y decir, bueno, esa empresa, ese edificio, yo lo adquirí mediante una compra de acciones a Juancito Trucupey, que está siendo acusado por narcotráfico, pero yo no tengo información de que es narcotraficante, yo tengo información de que es un empresario y yo le compré acciones. Y puede entonces justificar que no es un bien ilícito, sino que lo adquirió de manera lícita. Esos son terceros de buena fe que en el curso de un proceso pueden toparse con una persona
que haya adquirido bienes ilícitos. Esta persona tiene el derecho a designar un abogado de su elección y estar representados en el juicio de extinción de dominio. ¿En qué termina este juicio? Este juicio termina entonces con dos acciones, o termina rechazando la extinción de dominio o termina acogiendo la extinción de dominio. Cuando acoge, entonces adjudica esos bienes en favor del Estado. Con eso termina la sentencia. Okay. Esa sentencia se notifica y entonces la parte perniciosa tiene derecho a un recurso de apelación dentro del plazo de 30 días. Ese recurso de apelación ya sería ante la Corte de Apelación, como normalmente se hace, que ya no es con un juez, sino en este caso con 3 jueces, aunque la ley habla de 5 jueces de la Corte, pero siempre suben 3, que son la mayoría, y pueden conocer entonces la apelación. La casación la conoce la Suprema Corte de Justicia en un plazo de 20 días, y esta casación la conocería, entonces dice la ley, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, pero es administrativa. En este caso no va a haber una audiencia para resolver el tema de la extinción de dominio, sino que, como pasa, por ejemplo, para los juristas que ven el programa, como nos pasa en el caso del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no fija audiencia, sino que falla en Cámara de Consejos y emite una sentencia. En este caso, la Suprema Corte de Justicia es la competente para conocer la casación y en un plazo de 60 días debe emitir una sentencia acogiendo o rechazando el recurso de casación. Okay. Hablemos ahora acerca de lo que son las denuncias falsas. Usted sabe que en todo proceso no todo es como uno cree en el proceso. No todo es color de rosa. Exactamente, no todo es color de rosa, en el sentido de que también hay personas que son muy maliciosas, que tienden a poner una denuncia falsa ante cualquier autoridad. ¿Qué se haría entonces en este caso con relación a la denuncia falsa? Sí, mira qué interesante. Hay 2 aspectos. Sí. Los actores son sancionados en esta ley. Okay. Y esta es una exigencia que hicieron básicamente los empresarios. ¿Qué pasa? La ley de extinción de dominio, señores, como ustedes saben, es una ley muy peligrosa en relación al derecho de propiedad. Una persona, como la ley permite que un particular pueda poner una denuncia por extinción de dominio, anunciando al Ministerio Público, diciéndole, mire, fulano adquirió esa casa de manera ilícita, y el Ministerio Público está obligado a investigar. Entonces, a iniciativa de un particular se puede iniciar un proceso de extinción de dominio, o de oficio el Ministerio Público lo puede hacer. Ahora, ambas personas están sujetas a que sea verdad ese proceso, a que no sea una denuncia falsa, a que no sea de mala fe. ¿Por qué? Porque, decíamos ahorita, un empresario A le puede poner una denuncia al empresario B para quebrarlo. Porque a usted cerrarle su empresa es quebrarlo. A usted quitarle un edificio es quebrarlo. A usted congelarle las cuentas es quebrarlo. Entonces, ¿qué hace la ley? Que la ley tiene consecuencias penales en contra tanto del Ministerio Público actuante, que actúe de mala fe o que actúe con información falsa, como de un particular que pueda poner una denuncia de extinción de dominio. La ley prevé esto y es, como te decía, una exigencia que hicieron las empresas, los empresarios, para decir, bueno, está bien, yo quiero que sea lícito todo, que fluya el asunto, pero ¿cuál es la garantía que yo tengo de que no venga una gente y ponga una denuncia de extinción de dominio porque le dé la gana? Entonces la ley prevé sanciones penales de hasta 5 años contra las denuncias falsas del Ministerio Público actuante o contra un particular. Hablemos ahora acerca de lo que son las medidas en esta ley. ¿Cómo serían las medidas cautelares en la ley de extinción de dominio? Sí, la ley prevé los tipos de medidas que tiene el Código Procesal Penal y que también se auxilia del Código Civil. Se pueden hacer embargos o retenciones de cuenta, se puede hacer oposición a traspasos, tanto de vehículos como de los inmuebles. También se puede, en el caso de lo que se llaman bienes perecederos, o sea, bienes que por su uso hay que hacer algo con ellos. Bueno, la ley prevé una solución para los bienes perecederos. Por ejemplo, el tema del ganado.
el ganado no puede esperar que pase 1 año, 2 años esperando una sentencia. No, claro. Hay un cuidado para el ganado porque son bienes perecederos, o sea, se mueren si tú no le das la alimentación adecuada y demás. Sí. Igual que el tema de los frutos. Una empresa exportadora, una empresa bananera que es productora, no puede esperar, por ejemplo, que ya tenga una cosecha lista, no puede esperar que pasen 1 o 2 años para disponer de esos bienes. Entonces, ¿qué prevé la ley? La ley prevé que esos bienes se vendan en pública subasta y que el fruto de esos bienes se deposite en una cuenta. Esa cuenta, una vez pasado el procedimiento, si usted ganó, a usted se le entregan esos recursos. Si usted perdió, esos recursos pasan al Estado. Entiendo que es una buena solución, claro, porque es un dolor de cabeza para el Ministerio Público actualmente, el tema de disposición, administración de los bienes, sobre todo los bienes perecederos, los bienes que se pueden deteriorar con el tiempo. Esos bienes, claro, es un juez que tiene que autorizar esa venta. Correcto. Y es un juez quien tiene que disponer el tema de la custodia. Decíamos ahorita que se creó una ley de custodia de bienes incautados. Hay una dirección de bienes incautados que no depende del Ministerio Público, que va a administrar esos fondos hasta tanto se determine quién es el propietario, el particular o el Estado. Profesor, excelente, profesor. Está interesante la ley, ¿verdad? Profesor, vamos a unos consejos comerciales para entonces regresar debatiendo lo que es la ley de extinción del dominio público con el distinguido profesor Pantaleón Mieses. Santiago de los Caballeros es un ejemplo vivo, constructivo, tangible. Somos una ciudad humana, alegre, moderna, justa, funcional. Santiago es orden, limpieza, Santiago es cultura, Santiago es deporte, Santiago es juventud y Santiago vibra. Aquí nace el futuro de la patria, el nuevo Santiago, de corazón para todo un país. ¡Vecina! Dígame, mi vecina. Vamos a eliminar el mosquito que transmite el dengue. Venga, corra para que vea. Por eso, elimino de mi patio los recipientes que no uso y que acumulan agua. A mis tanques hundo cloro por encima del nivel del agua. Espero 15 minutos y los tapo. Recuerde que unto cloro, pongo tapa y 0 dengue en mi casa. Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Ministerio de Salud, nuestros servicios más cerca de ti, más cerca de ti. MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook, Asesores de Seguros MB y Reyes. En Instagram, Asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos: mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. Por pequeña que parezca, una gota cuenta. Cada árbol cuenta. Cada segundo. Cada paso. Cada lanzamiento, cada jugada, cada persona en el mundo, cada voto cuenta. Participa en las elecciones de 2024 y dale valor a tu voto. Por ti y la democracia. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. ¿No pagas a su
Por algo vendemos más. Filtros Robeida, la garantía de su salud. En Robeida usted encuentra todo lo que necesita para el tratamiento de su agua. Llámanos y le serviremos de inmediato. 809-581-8322 Santiago. Filtros Robeida, la garantía. Bien, señores, continuando con la excelentísima entrevista a cargo del profesor Pantaleón Mieses acerca de lo que es la extinción de dominio público. Vamos a preguntarle a nuestro invitado en cuanto a los recursos en contra de la sentencia, ¿cómo el que está perjudicado o el que se siente perjudicado por una decisión que ha rendido la Corte de Apelación, cómo puede interponer un recurso de apelación ante el tribunal distinto al que evacuó la sentencia? Sí, una excelente pregunta, magistrado, porque uno se pregunta, vean, casi quienes dirigen el proceso, en este caso, son los jueces de la Corte de Apelación, correcto, donde yo apelo. Entonces, la apelación en este caso iría a la Suprema Corte de Justicia. Mira qué interesante. Esa apelación iría a la Suprema Corte de Justicia, no a la Corte de Apelación, aunque se siga llamando recurso de apelación. Lo conoce entonces la Suprema Corte de Justicia, apoderado en jurisdicción especial de extinción de dominio. Recordemos que no va para la sala penal, que no va para la sala civil, sino que estos jueces de la Suprema Corte de Justicia es para conocer la apelación en extinción de dominio. Y la casación, entonces, ¿dónde va, magistrado? Bueno, al Pleno de la Suprema, que decíamos ahorita, se queda ahí mismo. Entonces decíamos ahorita antes de la pausa que quien conoce recursos de casación es el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, por eso podía venir acá. ¿Y por qué tiene que ser el Pleno? Bueno, porque unos jueces ya decidieron la primera parte, que es que acogieron o rechazaron el recurso de apelación. Entonces la casación iría al Pleno de la Suprema Corte de Justicia. La diferencia sería aquí, con el procedimiento ordinario, que esta casación no sería oral, pública y contradictoria, sino que es una casación administrativa, en donde los jueces de la Suprema Corte de Justicia tienen un plazo de 60 días para emitir una sentencia de casación. Correcto. Usted sabe que, usted más que nadie sabe que como especialista en materia penal, que en materia penal, en el proceso penal, existe lo que es el procedimiento abreviado. ¿Cuál sería entonces el procedimiento abreviado acerca de la ley de extinción de dominio? Sí, la ley prevé un procedimiento abreviado. La ley prevé lo que nosotros en materia penal le llamamos acuerdo pleno. Acuerdo pleno. Es decir, que la persona que alega la propiedad puede declarar que no es el propietario, y, o sea, que no lo obtuvo de manera lícita, y puede hacer un acuerdo con el Ministerio Público. En este caso se hace un acuerdo por escrito y se le lleva al juez de la instrucción, especializado en extinción de dominio, y él emite entonces la sentencia de adjudicación en favor del Estado Dominicano. Ahora bien, en el caso de qué gana entonces el procesado, qué gana el que dice ser el propietario, bueno, no tiene que hacer un proceso completo de juicio, sino que terminará en esa fase, son plazos más breves, y dice la ley que se puede acordar hasta un 5% de esos bienes. Es decir, mientras en el procedimiento ordinario tú puedes acordarte un 50% de los bienes, la ley limita en este caso los acuerdos hasta un 5%, es decir, prácticamente le deja una subsistencia, magistrado, le dejan algo ahí. Pero es una recompensa por haber colaborado, vamos a decir, con el procedimiento de investigación. También queremos preguntarle acerca de la administración y destino de los bienes objeto de la acción. ¿Cómo podemos interpretar esa? Correcto, decíamos ahorita que hay una ley de bienes incautados. Correcto. Esta ley de administración y disposición de bienes incautados establece que hay unas vacaciones de 6 meses para que el Ministerio Público, que es quien lleva hasta el momento el control de las evidencias y de las pruebas,
haga un inventario de todos los bienes que tiene incautados para que se lo pase a esa dirección. Después que se lo pase a esa dirección, ya entran a esa administración. Y decíamos también que esa administración es la que es responsable ante el juez de, por ejemplo, de ejecutar las sentencias que ordenen entregar esas sentencias, como uno lo hace actualmente por ante la Oficina de Bienes Incautados de la Procuraduría General de la República. Esa misma gestión la tendría que hacer ahora por ante la Dirección General de Bienes Incautados, que por ejemplo, cuando tú tienes ganancias de causa, tú vas con tu sentencia y hay una devolución. También el Ministerio Público, en caso de acuerdo, lo hace plasmar en una decisión, un oficio, y también tiene la obligación de devolver. Yo siempre digo que en mi experiencia con el tema de la Oficina de Bienes Incautados, me dijo un día una encargada de ese departamento, me dijo, mira, nosotros aquí lo que somos un almacén. A nosotros nos traen unos bienes, nosotros lo guardamos, lo custodiamos, hasta que el que lo trajo aquí, que fue el Ministerio Público, lo requiera, o hasta que el particular que tenga una sentencia no lo requiera. Nosotros nada más guardamos aquí. O sea, no son, para decirle al público, no son un departamento litigioso, es un departamento meramente administrativo, en donde usted va a buscar cuando usted tiene una decisión de un tribunal o cuando usted tiene una decisión del Ministerio Público para ir a buscar. Profesor, ¿cuál fue su experiencia? Porque vi en las redes sociales que usted estaba impartiendo un curso acerca de la ley de extinción de dominio. ¿Cuál fue su experiencia en cuanto al contacto con la clase jurídica, con los abogados y con los asistentes también? Sí, mira, fue una experiencia muy buena, saludando siempre la iniciativa de la seccional de Santiago del Colegio de Abogados, la licenciada Milenis López, que encabezó esta iniciativa para un congreso, ¿no?, sobre la ley, un conversatorio sobre la ley de extinción de dominio, y vi muchas inquietudes por parte de los abogados asistentes, de los juristas, de los estudiantes de Derecho que asistieron allí, y sobre todo con el tema de la prescripción, o sea, hasta cuándo se puede perseguir. Hay que decir, hay una prescripción de 10 años para perseguir. Sí. Era una prescripción mucho más larga, se estaba pidiendo la extinción de 20 años y se estaba pidiendo también la retroactividad, pero eso no fue aprobado por el Congreso porque eso violaría la Constitución. Pero allí en la clase jurídica surgieron muchas preguntas sobre el procedimiento, sobre las pruebas también, sobre qué pasaría si se abre un proceso penal de lavado y se abre un proceso por extinción de dominio de un mismo bien. Es decir, también ponen a uno a pensar, que esa es la idea de un congreso, esa es la idea de un conversatorio, que te motiven, ¿no?, a lograr nuevas ideas. Y fue muy bien acogido. Creo que debemos repetirlo, ampliado, pero ya más para el tema de la administración de bienes incautados. Siempre el tema que si el Ministerio Público está usando un vehículo, que si no, que si lo dejamos aquí, dejamos que se deteriore, o se lo asignamos a un fiscal para que ande custodiando, para que vaya al trabajo, que si un apartamento lo dejamos cerrado hasta que se caiga, se deteriore, o si lo alquilamos y se puede ir sacando por lo menos el mantenimiento de esa edificación hasta tanto se conozca el proceso. Esa es esa parte bien interesante sobre la administración, pero en este caso el curso sobre extinción de dominio, el taller, fue todo un éxito en materia ya académica, ¿no?, de aquí de Santiago. ¿Cuál sería su punto de vista con relación a la ley, sus ventajas y desventajas? ¿Cuál sería entonces las ventajas que tiene la ley y cuál sería la desventaja? O sea, sí, mira, las ventajas que tiene son muchas, porque el Estado no te está quitando un bien de manera arbitraria. El Estado tiene un procedimiento. Vamos a decir como... Que hay que agotar, ¿verdad? Hay que agotar un procedimiento, o sea, no es que el Estado te lo va a quitar. En la ley contra los Trujillo fue una sola ley. O sea, no había procedimiento, de que un plazo, ustedes pueden apelar, no. Ley mediante la cual se pasan todos los bienes de la familia Trujillo al Estado, punto. Ya, ahí no hay para nadie. Pero esta ley dice que no, esta ley tiene un debido proceso. Así es. Entonces, al tener un debido proceso, eso es una garantía del derecho de propiedad. No es una garantía en favor del Estado, sino en favor del ciudadano, porque para quitarte, lo que están diciendo, mira, el Estado tiene mucho poder para quitar
espérate Estado, así no, tú tienes que agotar un proceso y mirarlo aquí, en una ley. Eso es lo que se logra con la ley de extinción de dominio. Por tanto, entiendo que eso es una ventaja. Desventaja es que todavía, y se ha discutido, ahorita lo hablábamos fuera de cámara, hay países, El Salvador tiene ley de extinción de dominio, Colombia, México, Ecuador, y la experiencia que nosotros hemos tomado de latinoamericana, Estados Unidos también lo tiene, pero a nosotros nos interesa más la latinoamericana porque se parece un poco más a nosotros. Correcto. Entonces la experiencia latinoamericana todavía, que es una de las desventajas, todavía no se distingue muy bien por qué una ley de extinción de dominio cuando hay una ley de lavado de activos. ¿Por qué esta ley de extinción de dominio, en cierta forma, entonces viene a ponerse la más difícil al que ya está en un proceso de lavado de activos? Incluso nosotros encontramos una sentencia de El Salvador en donde una persona que le habían hecho un proceso de lavado de activos salió feliz y contento, y después le abrieron un proceso de extinción de dominio y le quitaron los bienes. Ah, caramba. Y la Suprema Corte de Justicia de El Salvador dijo que es correcto. Sí. Digo, bueno, te salvaste de aquí, pero no te salvaste de aquí. Sí. Entonces, me defiendo dos veces. Y la Constitución dice, no bis in idem. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Pero en esto lo juzgaron dos veces y perdió. Entonces, eso es uno todavía de los, entendemos, de la parte negativa que tenemos que ver nosotros ya en nuestra propia experiencia, ya en la República Dominicana, pero esa es la experiencia que hemos recogido de Latinoamérica, que son todavía algunos de los retos que nosotros vamos a tener cuando la ley entre en su plena vigencia. Correcto. Entonces, ¿qué sería, por ejemplo, hay escasa fuente de bibliografía para consulta con relación a la ley? ¿Cuáles bibliografías usted recomienda para los estudiosos, verdad, que desean estudiar a profundidad lo que es la ley de extinción de dominio? Porque veo que aquí no se ha escrito ningún libro que yo sepa, al menos si usted... Bueno, magistrado, nosotros vamos a dar una primicia aquí. Ajá. Nosotros estamos preparando el manual de aplicación de la ley de extinción de dominio en la República Dominicana. Así es, muy bien. Estamos preparando un manual, precisamente una guía, para que los juristas puedan tener el proceso completo de aplicación de la ley y doctrina y jurisprudencia latinoamericana sobre este particular. Excelente, profesor. Hasta tanto tenemos la resolución de la ONU que establece la persecución de la corrupción administrativa, que es de donde viene la ley de extinción de dominio. Tenemos la propia ley y tenemos algunos doctrinarios, obviamente latinoamericanos, que han escrito sobre esta ley de extinción de dominio. Pero básicamente lo que aparece son análisis de sentencia, no hay un manual como nosotros vamos a poner a disposición del público. Dios mediante, ya en el mes de julio y agosto estaremos haciendo la presentación formal por acá, por este programa gracias, también. Profesor. Como una plataforma que nos ha dado siempre la entrada por acá para que disfruten de ese manual de aplicación de la ley de extinción de dominio, de manera integral, todo el procedimiento. Así es. Bueno, ya ustedes saben, vamos a seguir exprimiendo al profesor de sus conocimientos, ¿verdad que sí? Excelente. Ya por último, ¿verdad que en la República Dominicana todavía no ha existido una sentencia con relación a esta ley? O sea, todavía no se ha tenemos registrado. Todavía no se ha registrado la primera sentencia. A pesar de que hay un equipo de fiscales y también no fiscales, si se podría llamar no fiscales. Fiscales son un equipo de abogados que, si ustedes recuerdan, en principio de la entrada del gobierno actual, se nombraron unos abogados, unos abogados para recuperar los bienes del Estado. ¿Qué pasa? El instrumento para la recuperación de los bienes del Estado por la corrupción administrativa es la ley de extinción de dominio. Es decir, esos abogados se nombraron primero para que, y entonces tú decías, pero ¿para que recuperaran qué? Si el Ministerio Público hace su labor. Entonces, esa labor que tienen esos abogados, ese equipo de abogados que se ha especializado en esta área, es para no quitarle vamos a decir, el trabajo al Ministerio Público actual, y entonces, una vez ellos especializados, entonces darle
esta función de Ministerio Público de Extinción de Dominio para que sean ellos que con este nuevo instrumento que se llama Ley de Extinción de Dominio puedan perseguir los bienes del Estado, principalmente de la corrupción administrativa. La razón de ser después del narcotráfico para la Ley de Extinción de Dominio es la corrupción administrativa, que vuelvan los bienes que son robados del Estado, que vuelvan al Estado. Esa es una de las razones principales de la naturaleza de la existencia de la Ley de Extinción de Dominio. Cuando usted se pregunta a sí mismo, ¿y para qué la Ley de la Extinción de Dominio? Para recuperar los bienes del Estado. Así es. Más claro de ahí, ni el agua. Ni el agua, como dice. Profesor, ¿cuál sería ya en la parte final, como decía el príncipe Luis, en el epílogo? En el epílogo de este programa. Sí, sí. ¿Cuál sería el mensaje que usted le lleva, ¿verdad?, a las clases jurídicas y a las clases no jurídicas también que están escuchando, están viendo este programa con relación a la Ley de Extinción de Dominio? Señores, vamos a estudiar, vamos a seguir indagando sobre esta ley, sobre su aplicación, sobre su incidencia a nivel tanto nacional como a nivel internacional. Vamos a seguir educándonos sobre esta ley, las inquietudes que tenemos sobre esta ley y también, obviamente, observando en el caso de la sociedad dominicana su aplicación, que su uso sea racional, que no sea un uso abusivo de esta ley, pero que también sea una ley para lo cual se creó. Esta ley se creó para la recuperación de los bienes del Estado que están en manos de particulares de manera ilícita. Principalmente el tema de la corrupción administrativa, que sigue siendo un tema que ayer salió la encuesta Gallup y todavía el 47% de los dominicanos entiende que la corrupción es un problema. Por tanto, es un tema que todavía los ciudadanos tienen como punto para determinar si las cosas van bien o van mal, la corrupción administrativa. Y la forma de devolver los bienes que vienen de la corrupción administrativa es a través de una ley de extinción de dominio. Es una ley garantista porque el Estado te lo podría quitar de manera arbitraria. En este caso no te lo quita de manera arbitraria, sino que te da un procedimiento, un proceso para que tú defiendas tus bienes, pero en caso de que no lo pueda demostrar, entonces el Estado pasa a ser el propietario. A eso le soltamos, magistrado, nosotros a esta excelente audiencia que tenemos. Bien, profesor, usted ha llenado todas las expectativas. Gracias. No tenemos palabras con qué decirle, sino darle la gracia y que el Señor me le siga bendiciendo grandemente. Excelente, hermano. Usted es un gran maestro. Gracias. Gran maestro. Bien, señores, no hay tiempo para más. Que Papá Dios me le cuide y nos vemos en una próxima entrega.